Muy bien, mis hermanos, vamos en este momento a abrir la palabra de Dios para reflexionar en un tema que es importante para nuestra experiencia cristiana. El arte de pensar bíblicamente. Hay una preocupación general en el sentido de que la gente cada vez tiene menos tiempo para pensar. Yo no sé cuánto tiempo tú dedicas a pensar intencionalmente. ¿Cuál fue el último momento de reflexión intencional que tuviste? Decidiste, programaste en tu agenda tiempo de pensar. Tiempo de pensar. No es algo que hacemos usualmente, menos en estos tiempos, y menos desde que este aparatito llegó a nuestras vidas, ¿no? Nos distrae más todavía, ¿no? Si antes ya era difícil, con esto es un poco más difícil todavía, porque aquí hay distracción permanente a nuestro alrededor. Pensar no es algo que solemos hacer usualmente. Hace un tiempo atrás estaba viajando y usualmente cuando viajo, uno tiene tiempo, ¿no? Uno tiene tiempo mientras espera el avión de recorrer las tiendas y usualmente en los aeropuertos hay lugares donde venden libros, usualmente hay lugares donde venden libros y revistas. ¿Sí? Y a mí me gusta siempre mirar un poquito cuáles son los títulos que están ahí, ¿no es cierto? En venta en esos momentos. Y en esa ocasión me llamó la atención un libro que titulaba El Club de las 5 AM. Me pareció interesante el título. El Club de las 5 AM. Así que me llamó la atención el título, así que me acerqué a ver de qué trataba el libro. Y bueno, en resumen, lo que el libro proponía, hermanos, es que la calidad de vida de una persona, era la tesis del libro, que la calidad de vida de una persona está determinada por la manera como usas la primera hora de cada mañana. Muy interesante. Esa era la tesis del libro. ¿Sí? Que si tú quieres sacarle el máximo provecho a tu vida, tienes que aprender a aprovechar la primera hora de cada mañana. Y según este autor, un gurú, ¿no?, de estos gurús de la administración, ¿no?, del desarrollo personal, él planteaba que la mejor manera de empezar el día es usando la primera hora en 3 bloques de 20 minutos. 20 minutos de ejercicio físico. Interesante, ¿eh? 20 minutos de actividad física. 20 minutos de reflexión, de pensamiento. Y 20 minutos de aprendizaje. Aprender algo, aprender algo, aprender algo. 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de aprendizaje. Porque según planteaba este hombre, todas las personas que han logrado algo importante en la vida y quieren triunfar en esta vida, necesitan aprender a usar bien el tiempo cada mañana. Interesante, hermanos, interesante la propuesta de este hombre. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hermanos, descubrimos que Dios tiene otra invitación que hacernos. Él tiene una invitación importante que hacernos. Él quiere invitarnos a cultivar el arte de pensar bíblicamente. El arte de pensar bíblicamente. Y quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, que fue escrito justamente por uno de los mayores pensadores cristianos. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo escribe esta epístola a la iglesia de Romanos, que en los versos 1 y 2 de esta epístola encontramos este mensaje, esta invitación. Estamos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sí? Romanos 12, 1 y 2. Muy bien, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto.
no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí encontramos una invitación muy interesante. El apóstol Pablo nos desafía, nos invita a experimentar una transformación de la mente. Porque según la Biblia, hermanos, pensar, la manera como pensamos es clave y fundamental. Nuestros pensamientos determinan también nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Es muy importante por eso. La manera como tú piensas determina también la manera como te sientes. Y la manera como te sientes junto con la manera como piensas determina las decisiones que tú tomas. Las decisiones que tú tomas. Y según la palabra de Dios, es fundamental que aprendamos a pensar correctamente con una mente renovada para que esas decisiones estén alineadas con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, porque esa es la mejor manera de vivir. Y esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro, hermanos. Es fundamental. Necesitamos aprender a pensar bien. Porque si no pensamos bien, nuestros sentimientos no van a ser los sentimientos adecuados y nuestras decisiones tampoco van a ser las decisiones adecuadas. Por eso la palabra de Dios nos invita a experimentar esta renovación de nuestro entendimiento para que podamos pensar como Dios quiere que pensemos y podamos entonces alinear nuestra voluntad con la santa voluntad de Dios. Y ahora este texto nos dice, hermanos, ¿cómo nosotros podemos experimentar esta renovación de nuestro entendimiento? ¿Cómo Dios puede transformar nuestra mente? Eso es lo que aquí la palabra de Dios nos va a explicar. Y lo primero que dice, hermanos, el versículo 1 es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y aquí hay algo interesante, porque lo que este texto está diciendo, que el primer paso para poder gozar de una mente renovada por Dios, es el aprender a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y este es un concepto interesante, porque lo que Dios está diciendo aquí es que la transformación de nuestra mente empieza con el cuidado de nuestro cuerpo. Y este es un concepto muy importante que no siempre lo consideramos con todo el peso y la importancia que tiene. Usualmente cuando nosotros pensamos de nuestra relación con Dios o de la vida espiritual, hablamos de entregarle a Dios nuestro corazón. Así hablamos, ¿no es cierto? Entrégale a Dios tu corazón. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Yo la he escuchado muchas veces. Los predicadores la usamos muy a menudo. Y no es algo que no sea cierto. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y es correcto. Debemos entregarle a Dios el corazón. Dios espera que le entreguemos nuestro corazón, el asiento de nuestra voluntad. Pero el llamado de Pablo en esta ocasión es más abarcante. Pablo dice, mira, entregarle el corazón a Dios es importante, pero Dios no solo quiere tu corazón, Dios también quiere tu cuerpo. Y no sé si has pensado una vez así. Si te has puesto a pensar que Dios está interesado en tu cuerpo. Tu cuerpo es parte de la ofrenda que Dios espera que tú le entregues continuamente. Lo que haces con tu cuerpo habla en gran medida de la consideración que tienes por Dios. Y esta es una reflexión, hermanos, que no siempre hacemos. De alguna manera, de manera inconsciente, muchas veces nosotros pensamos que mi deber para con Dios tiene que ver con lo espiritual, ¿no es cierto? Con lo que yo considero como espiritual, con leer la Biblia, con ir al templo. Eso tiene que ver con mi devoción para Dios.
Pero cuidar mi cuerpo o tratar bien mi cuerpo no es algo que yo conecto con mi devoción con Dios, ¿o sí? Si ustedes son como yo, creo que no. Muchas veces no hacemos esa conexión. Esa conexión no nos es natural. Y en el tiempo del apóstol Pablo, eso era todavía más sorprendente porque la filosofía griega permeaba el pensamiento popular y en la mente griega el cuerpo era la cárcel del espíritu. ¿Cierto? La cárcel del espíritu. El cuerpo era algo malo que tenía que ser destruido. Era una cárcel. El espíritu era la parte positiva, la parte buena, que tenía que ser cultivada, que tenía que conectarse con Dios. Pero entonces Pablo aparece con esta idea sorprendente y extraña. Dice, señores, un momentito. Lo que usted hace con su cuerpo es tremendamente importante para Dios. Es tremendamente importante para Dios porque el sacrificio vivo que Dios espera de usted, y él usa un lenguaje aquí que es el lenguaje del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que cuando se llevaba una ofrenda para el Señor, esa no podía ser cualquier ofrenda. Vayamos a Levítico capítulo 1, hermanos, así rapidito para mirar por qué el Pablo está usando ese lenguaje. Levítico capítulo 1, verso 3. Está hablando de los sacrificios. Pablo está hablando ahora del lenguaje sacrificial, que era un lenguaje común para los judíos. Los judíos conocían muy bien el tema de los sacrificios. Le está usando el lenguaje sacrificial. Y está haciendo la conexión ahora con los sacrificios que Dios espera de los cristianos, que ya no hacemos sacrificios animales, pero usa el mismo lenguaje. Capítulo 1, verso 3 de Levítico. Dice la palabra de Dios: si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerás un macho sin defecto. Sin defecto. Este sacrificio vivo tenía que ser sin defecto. Y es esta idea la que está por detrás de este llamado de Pablo en Romanos capítulo 12. Este sacrificio vivo demanda de nosotros, hermanos, que procuremos presentarle a Dios un cuerpo sano y un cuerpo santo, sin defecto. Cuerpo sano y cuerpo santo, en todo lo que está dentro de mis posibilidades. Por eso, hermanos, nosotros somos tremendamente bendecidos por la posibilidad de aprender y practicar las leyes de la salud. En la Biblia, el cuidado de la salud, y Jesús demostró eso claramente durante su ministerio, es un tema importante. Todo lo que hagamos para promover la salud del cuerpo impacta nuestra mente. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Mente sana en cuerpo sano. Ustedes saben eso es sabiduría popular. Pero es verdad, la Biblia conecta. Lo que tú haces con tu cuerpo termina impactando tu mente. Así que cada hábito positivo que tú tienes para cuidar tu cuerpo, y tenemos que ser intencionales en esto, hermanos queridos. Como adventistas del séptimo día, tenemos un privilegio especial, tenemos un mensaje especial de salud. Hemos sido llamados a practicar una reforma pro salud. Y cuando tú entiendes esto, todo hace sentido. ¿Por qué nosotros somos invitados a practicar una reforma en la salud? Porque Dios quiere que disfrutemos de un cuerpo sano, un cuerpo santo, que permita que nuestra mente funcione de la mejor manera y alcance su máximo potencial, porque Dios desea la mejor vida para ti. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que disfrutes la mejor de las vidas, que puedas entender y cumplir su voluntad. Pero para eso es fundamental que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo. ¿Funciona, hermanos? Sí. Cada vez que nosotros decidimos poner en práctica un consejo divino en cuanto al cuidado de nuestra salud, vamos a ver la bendición. Unos días atrás conversaba con una persona, me decía: pastor, yo he luchado con el colesterol durante años. Cada caso es un caso, esto no es una receta médica, esto es solo un testimonio. Cada caso es particular y no estamos aquí en ningún momento diciendo que hay que dejar de lado el consejo médico. Para nada, hermanos. El consejo médico tiene su lugar. Estoy contando la experiencia de esta persona. Y esta persona me dice: luchaba con el colesterol, alto, examen, alto. Así que fue al médico y el médico le recetó una pastilla para controlar el colesterol.
Pero esta persona quedó inquieta con el tema de la pastilla. Así que decidió preguntarle a un conocido que tenía, otro profesional de la salud, y le dice, mira, me han recetado esta pastilla. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la pastilla? Porque ustedes saben, hermanos queridos, generalmente las medicinas que tomamos, si usted lee la letra chica del medicamento, así vienen ahí mismo viene la cajita. Y él le dice, esto es bueno para esto, contraindicaciones. Y viene una lista, ¿no? Puede ser, dice, no dice, va a tener, dice, puede ser que esto le cause esto. Y entonces cuando pidió el consejo, le dijo, mira, sí, puedes tomar la pastilla, te va a bajar el colesterol, pero te va a afectar el hígado progresivamente. Así que frente a eso decidió buscar una alternativa más saludable, hermanos. Y decidió cambiar su dieta y él decidió incluir avena en su dieta. Comer avena todos los días. Es el caso de avena todos los días. Después de un tiempo, se hacen los exámenes y el colesterol había descendido de manera muy importante. Va al médico y el médico dice, felicitaciones, se nota que estás tomando la pastilla. Felicitaciones, no te estás tomando la pastilla. Él no le dijo mucho, pero el punto, hermano, hay muchas cosas que podrían mejorar en nuestra vida si comenzamos a poner en práctica sencillos consejos de salud que Dios compartió con nosotros hace mucho tiempo y que pueden tener un tremendo impacto en nuestra vida. Hermanos, recordemos, la transformación de nuestra mente empieza con el cuidado de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo hay que presentarlo como un sacrificio vivo para Dios. Así que, primer ánimo del apóstol Pablo, avancemos. Dios tiene una buena vida para nosotros, sí. Él tiene la mejor de las vidas, eso lo va a decir al final. Él tiene una vida que se mide con la voluntad de Dios. Pero para que tú disfrutes esa vida bendecida, Dios quiere que tú colabores con Él. Y la primera colaboración que Él espera de ti es que tú entiendas que cuidar tu cuerpo es parte de las disciplinas espirituales que Dios espera que tú desarrolles. Nosotros pensamos así, ¿no? Estudiar la Biblia, disciplina espiritual. Orar, disciplina espiritual. Tomar desayuno, esa no es disciplina espiritual. Bueno, me puedo saltar el desayuno, no hay problema que yo no desayune. ¿Qué problema hay? Bueno, según el apóstol Pablo, hermano querido, toda práctica que afecta tu cuerpo afecta tu vida espiritual. Por lo tanto, no te saltes el desayuno. Por ejemplo, ¿no? Ese es otro concepto importante. Es muy común. Yo conozco mucha gente que dice, pastor, no, yo no desayuno. Dice, yo me tomo un vasito así de un cafecito en la mañana y listo. Bueno, usted puede hacer eso. Y especialmente durante un tiempo parece que su cuerpo lo resiste. Pero lea un poquito, investigue y mire cuáles son los efectos de saltarse. Busca, si no, googlea un poquito, ¿no? Efectos de saltarse el desayuno. Busque nomás, ¿no? Y usted va a encontrar la lista ahí. ¿Qué pasa cuando usted se salta la comida más importante del día? Porque el desayuno es eso. Nosotros sabemos eso. ¿Cuál es la comida más importante del día? El desayuno. ¿Quiere saltarse una comida? Sáltese la cena. ¿Quiere saltarse una comida? Sáltese la cena. Hágase ese favor. Sáltese la cena. No se salte el desayuno. Porque el desayuno es la comida más importante del día. Y hermanos queridos, todo aquello que contribuye a nuestra salud es parte clave de este proceso de poder experimentar la renovación de nuestra mente. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo, no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esto es interesante. Aquí aparece la palabra transformaos, que es la palabra griega de la cual viene nuestra palabra metamorfosis. ¿No? Cuando metamorfosis, esa es la palabra que aparece aquí.
transformaos. Experimenta esta metamorfosis. Es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Quiere que experimentemos una metamorfosis. Así como ustedes han visto que el gusanito se convierte en una mariposa, ¿no? ¿Los han visto eso? ¿No? Hace unos tiempos atrás había una serie cristiana animada para los niños. Germi se llama. No sé si alguien alcanzó a ver aquí la serie de Germi, que era justamente un caterpillar, ¿no? Era así, ahí se veía esta experiencia, ¿no? De cómo el caterpillar, el gusanito, llegaba a ser una hermosa mariposa. Sí, desde la mirada bíblica, eso es la vida cristiana, hermanos. Esta bendita posibilidad, esta preciosa oportunidad que todos tenemos de ser transformados progresivamente a la semejanza de Jesús. Es un proceso de transformación continua. La vida cristiana no es algo pasivo, no es algo que sucede en un momento y ahí se queda. No, la vida cristiana es un proceso de crecimiento continuo. Y esta misma palabra aparece una vez más en el Nuevo Testamento y aparece en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y vamos a leer este texto, el mismo apóstol Pablo va a volver a usar esta palabra, esta metamorfosis, se va a referir a eso. Y vamos allí entonces a 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y nos encontramos con estas palabras, 2 Corintios, capítulo 3, versos 18. Dice la palabra del Señor. 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Oh, hermanos queridos, esto es una tremenda noticia. Por eso, hermanos, nunca debemos nosotros pensar que porque somos así, porque yo soy así, siempre debo ser así. Y hay gente que dice así, ¿no? Yo soy así. Yo soy así. Bueno, tú eres así, está bien, pero tengo buenas noticias para ti. Que tú seas así no significa que siempre tengas que ser así, porque según la palabra de Dios hemos sido llamados a participar de esta transformación continua por la contemplación. Dice así, ¿no es cierto? Que al contemplar a Jesús, el Espíritu Santo va obrando una transformación continua en nuestra vida. Sí, Dios nos encuentra de una manera, pero Él no nos deja de la misma manera. Él toma nuestra vida y la transforma para mejor. Esa es parte vital del Evangelio de Cristo. Él nos deja como era. Él nos transforma en lo que Él quiere que seamos. Esa es la buena nueva, hermanos. Él nos deja como éramos. Sí, hemos tenido defectos, hemos cometido errores, nos hemos equivocado, tenemos luchas, debilidades. Ok, todo eso es verdad. La Biblia habla y reconoce nuestra naturaleza caída, pecaminosa, débil, frágil, propensa a errar. Sí, pero Dios no te deja así. Dios quiere tomar tu vida y transformarte progresivamente, dice aquí, de gloria en gloria, de gloria en gloria, y esa es la obra poderosa de Dios, el Espíritu Santo. Y una dificultad que tenemos nosotros como iglesia es que hablamos poco del Espíritu Santo. A veces pareciera que hay otras denominaciones cristianas que se han apropiado del tema, ¿no? Hay otros que hablan mucho del Espíritu Santo. A nosotros, los adventistas, nos cuesta hablar del Espíritu Santo, por algún motivo. Nos cuesta hablar del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo hace tremendamente claro, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, es el Dios encargado de transformarnos por completo. Esa es su misión. Es un Dios encargado de nuestra transformación. ¿Y cómo Dios obra esa transformación? ¿Cómo Dios, el Espíritu Santo, obra esa transformación? Según el mismo apóstol Pablo va a decirnos que Dios, el Espíritu Santo, opera esa transformación a través de la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda, y vayamos a Hebreos 4:12, ¿cómo Dios usa la espada del Espíritu? Bueno, en Hebreos capítulo 4, verso 12, el apóstol nos va a recordar que a través de esa palabra es como Dios ingresa a nuestra vida y comienza a despertar en nosotros, a poner en marcha esa renovación espiritual. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, hermanos, justamente para generar esta transformación en nuestra vida. Y aquí llegamos a un punto clave en esta explicación que está dando el apóstol Pablo. Porque, hermanos queridos, todos nosotros tenemos la posibilidad de poder experimentar esta transformación a través de la exposición continua de nuestra mente a la palabra de Dios. Por eso es fundamental que nosotros expongamos de manera constante nuestra mente a la palabra de Dios. Porque una vez que tú comienzas a exponer tu mente a la palabra de Dios, viene ahora el tercer elemento que el apóstol Pablo va a hacer claro. Él va a decir que tú vas a poder probar en tu propia vida la voluntad de Dios para ti, que es buena, es decir, es beneficiosa. Usa tres palabras él allí. ¿No es cierto? Cuando volvemos ahí al capítulo de Romanos capítulo 12, él dice que la voluntad de Dios es buena, beneficiosa. Esa voluntad de Dios es agradable, es placentera y en tercer lugar es perfecta, es completa. Eso es lo que Dios desea hacer con nosotros. Y este concepto es clave, hermanos, porque es verdad que Dios tiene planes generales para su pueblo. ¿Cuáles son los planes de Dios para nosotros? Sí, Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere que vayamos al cielo, son los planes generales. Pero cuando tú vas a la Biblia, descubres que Dios también tiene planes específicos para cada persona. Y este es otro concepto en el cual nosotros no pensamos usualmente. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios, Señor, muéstrame cuáles son tus planes para mí. Usualmente no oramos así. Nosotros creemos que Dios tiene planes generales. Dios quiere salvarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere guiarnos. Es verdad, esa es la intención de Dios. Pero la Biblia va más allá, hermanos. La Biblia muestra que cada hijo de Dios es un diseño único y que Dios tiene particulares planes para cada uno. ¿Eso es así? Pregunto, ¿Dios tenía planes para Noé? ¿O no? Sí, tenía planes para Noé. ¿Dios tenía planes para Abraham? Sí, Dios tenía planes para Abraham. ¿Dios tenía planes para Moisés? ¿O no tenía planes para Moisés? Tenía planes para Moisés. Uno va viendo en la Biblia, ¿no? Que Dios tenía planes para Moisés. Claro que sí. ¿Dios tenía planes para David? Ahora les pregunto, ¿será que ellos eran hijos predilectos de Dios y por eso Dios para ellos tenía planes y para nosotros no? ¿Así funciona en la Biblia? Dios tenía planes para ellos porque, bueno, ellos eran hijos especiales de Dios, pues, ¿no es cierto? No, hermanos, no. En realidad, ellos llegaron a ser hijos especiales de Dios porque ellos se interesaron por conocer y vivir los planes que Dios tenía para su vida. En ese sentido, todos nosotros podemos llegar a ser hijos especiales de Dios si nos interesamos por conocer y vivir los planes que Él tiene para nosotros. Hay planes específicos que Dios tiene para nosotros y Dios quiere que entendamos esos planes. Jesús entendió los planes que Él tenía para su vida. Y para poder entender esos planes, ese es el principal beneficio de poder
experimentar la transformación de nuestra mente, de cultivar el arte de pensar bíblicamente. El principal beneficio, hermanos, según el apóstol Pablo, es que Dios va a darte la capacidad de entender los planes que tiene para tu vida, a fin de que tú puedas vivir el guión correcto, a fin de que no vivas la vida equivocada. Porque tristemente, la mayor tragedia para muchos cristianos no son las cosas malas que les pasan. Sí, es verdad, pasan cosas malas en la vida muchas veces. Pero hermanos queridos, Dios quiere que entendamos que hay muchas cosas buenas que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros si nosotros nos interesamos en conocer cuál es su plan para nuestra vida. Él quiere que conozcamos cuál es su buena, santa voluntad, agradable y perfecta. Mira, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue al desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿A qué fue al desierto? Usualmente nosotros decimos que Jesús fue al desierto para ser tentado por Satanás. Así es usualmente lo que decimos. Eso es lo que cuando uno lee el Evangelio a simple vista, así se ve. Pero cuando tú miras con atención, hermanos, sí, la tentación vino al final de los 40 días. En la parte final de los 40 días. Y hay un pensamiento de Elena G. de White que dice así, en relación a Jesús. Al ir al desierto, Cristo fue guiado por el Espíritu de Dios. No fue en busca de la tentación, sino del retiro que necesitaba para meditar acerca de su misión y de su obra. ¿Para qué fue al desierto? Para meditar en su misión y su obra. Él tenía una misión que cumplir, él quería entenderla. Y 40 días dedicó a meditar en la misión que el Padre tenía para él. Usted puede decir, bueno, pastor, ese fue Jesús. Bueno, Jesús hizo eso. Ese es Jesús. Bueno, resulta que el apóstol Pablo tuvo una experiencia similar y él escribió este texto, el de Romanos 12. Y cuando vamos a la experiencia del apóstol Pablo, mira tú, Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Antes de empezar el ministerio del apóstol Pablo, porque es interesante, tú te vas a dar cuenta que, según la Biblia, la verdadera vida empieza cuando tú comienzas a vivir el plan de Dios para ti. Antes de cumplir el plan de Dios para tu vida, tú vives, existes, pero no vives en realidad. La vida que realmente vale es la vida que está alineada con la voluntad de Dios. Mira, en el caso de Jesús, los primeros 30 años, sabemos que estuvo aquí. ¿Cuánto registro hay de esos primeros 30 años? No hay mucho. ¿Cuándo empieza a tomarse el registro de la vida de Jesús? Cuando comienza a cumplir su misión, a los 30 años. Después del desierto, justamente después de los 40 días en el desierto, después del bautismo y el desierto. Vamos al apóstol Pablo. ¿Cuándo comienza Pablo a ser el apóstol Pablo? Mira, Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo empezó el ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Gálatas capítulo 1, versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice que primero fue ¿a dónde? A Arabia, al desierto de Arabia. Y dice el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo empezó su ministerio, hermanos, dedicando 3 años a la reflexión para entender el plan de Dios para su vida. Y luego recién subió a Jerusalén para estar con los apóstoles. Hermanos queridos, Dios quiere que entendamos que es importante que dediquemos tiempo para procurar entender cuál es el plan de Dios que tiene de manera específica para nosotros. Estamos terminando un año ya y vamos a empezar de nuevo. Y yo quisiera desafiarlos desde ya, hermanos, a que comencemos a orar para que Dios nos muestre de manera específica cuál es el plan que Él tiene para mi vida en el 2026.
Tú puedes tener planes y está muy bien. Yo puedo tener planes, está bien. Preséntale tus planes al Señor. Pero yo quiero invitarte a comenzar a orar. Señor, muéstrame cuáles son tus planes para mi vida. Quiero conocerlos porque quiero vivirlos. El apóstol Jesús, 40 días en el desierto, entendió los planes y los siguientes 3 años y medio vivió para cumplir los planes. En 3 años y medio él vivió para cumplir los planes. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice Jesús en Juan 17:4. Mira lo que dice Jesús. Ahora ya 40 días en el desierto, luego vive los 3 años y medio, y cuando está al final de los 3 años y medio, Jesús dice lo siguiente. Mira esta declaración de Jesús. Es una declaración interesante. Juan capítulo 17, versículo 4. Dice así. Juan 17:4. Dice así. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué más dice? He acabado la obra que me diste que hiciera. ¡Qué interesante! Mira, ¿qué está haciendo Jesús? Señor, he acabado la obra. Lo que tú me mostraste en el desierto 3 años y medio atrás, Señor, he acabado mi obra. He hecho todo lo que tú tenías planeado para mí. Estamos listos, Señor. He acabado mi obra. Y es interesante que Jesús dice que la mejor manera de glorificar el nombre del Padre en esta tierra es acabar la obra que me diste. ¿Quieres glorificar a Dios en esta tierra? Amén. ¿Queremos glorificar a Dios el próximo año, hermanos? Bueno, cumplamos la obra que Él nos da. Cumplamos la obra. Él tiene una obra. Si tú le pides a través de su palabra, Él te va a mostrar qué obra tiene para ti. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo luego de cumplir su ministerio. Ustedes conocen estos versículos, pero en este contexto es importante leer eso. 2 Timoteo 4, 7 y 8. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Ahora vamos al apóstol Pablo. Al final de su ministerio, él hace la siguiente reflexión. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Ojalá que un día, hermanos, nosotros podamos decir las mismas palabras que Pablo. Yo de todo corazón le ruego al Señor que un día yo pueda decir lo mismo que Él dijo. Y ojalá que tú también puedas decir lo mismo. 4, 7, 8. Dice la palabra de Dios. Estas palabras hay que enmarcarlas, ¿no? Son hermosas. Dice así. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo? Señor, tú sabes que terminé. Terminé, Señor. He acabado la carrera. Terminé, Señor. Todo lo que tú me pediste que haga, lo he hecho. Estoy listo, Señor. Terminé. Gracias a Dios, terminé. Oh, hermanos queridos, estamos en una carrera en esta tierra. Y nosotros no hemos terminado todavía. Tenemos que avanzar. Pero tenemos que avanzar entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y cuando la entendamos, hermanos, descubriremos que esa voluntad es beneficiosa, es buena. Descubriremos que esa voluntad es agradable, es placentera y es perfecta. Es la máxima realización que un ser humano puede alcanzar. Es mucho mejor que tener una cierta cantidad de dinero. Es mucho mejor que tener una cierta cantidad de posiciones. Es mucho mejor que eso. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano en esta tierra es descubrir el plan de Dios para su vida y cumplirlo. Es completar la carrera de su vida. Y al final de sus días poder decir con el apóstol Pablo, Señor, he completado la tarea que me diste. Estoy listo para recibir la corona
de la vida. Nuestro privilegio, hermanos, poder vivir así. Vivir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Podemos proyectar una foto, por favor? Si me ayudan con la fotito. Estos días leí esta experiencia interesante de una dama que me parece que está cumpliendo su propósito, porque cuando tú cumples el propósito de Dios, hermanos, Dios no solo te beneficia a ti, Dios te usa para ser de bendición para otros, porque el propósito de Dios tiene que ver no solo con tu salvación, tiene que ver con la salvación de otros. Esta es una foto muy interesante. Y el personaje clave aquí es la segunda dama, de la primera fila de los que están sentados, en nuestra derecha e izquierda, la segunda dama. ¿Sí? Ella se llama Audrey Mutongi Darko. Es un nombre medio difícil, ¿no? Audrey Mutongi Darko. Esta es una fiel miembro de Iglesia Adventista del Séptimo Día en la iglesia de Glasgow, en Escocia. ¿Y qué es lo interesante con esta dama, hermanos? Bueno, como ustedes se dan cuenta, ella no es escocesa, ¿no? Eso no es difícil de hacer cuenta, ella no es escocesa. Ella es una inmigrante. Ella migró, ¿no es cierto?, a Escocia desde Ghana, desde África. Y fue a Escocia con el propósito de hacer una maestría en tecnologías de la información. Porque es su área, tecnologías de la información. Su plan era hacer la maestría y luego hacer el doctorado en tecnologías de la información, es decir, su camino era un camino académico. Y así llegó a Escocia. Pero estando en Escocia, un día, en una actividad, la invitaron a visitar a una anciana de 94 años. Y cuenta ella que ese día ella descubrió que escuchar las historias de las personas mayores era algo que le gustaba. Dice que disfrutó mucho ese día. Ella era del área de tecnología y la información, ¿no? Es su área. Nunca había tenido esa posibilidad, pero esa vez que fue a visitar a esta persona mayor de 94 años, se sentó, comenzó a conversar, le escuchó y no solo le gustó, le encantó. Le encantó, el momento que tuvo fue tan agradable para ella que quedó encantada. Así que, hermanos queridos, ella comenzó a darle vuelta a la idea de que ella podía hacer algo en favor de estas personas, porque descubrió que en su comunidad, en Glasgow, había muchas personas mayores solas, mucha gente sola en Glasgow. Así que decidió hacer un proyecto para poder atender y acompañar a estas personas. Resumiendo la historia, hermanos, ella fundó una organización, la Number One Be Friendly Agency. Así se llama su organización. Fundó esta organización con el propósito de poder identificar personas solas y conseguir a alguien que las acompañe. Para eso existe la organización. Mira, con un propósito bien sencillo. Identificar personas solas y conseguir a alguien que las acompañe. Comenzó con 1, comenzó con 2, comenzó con 3, después fueron 5, después fueron 10, después fueron 50, después fueron 100, después fueron 200, 600 personas, hermanos. 600 personas comenzaron a ser atendidas por el ministerio de esta dama que descubrió a un grupo de gente con necesidad y que comenzó a ayudando a contactar, comenzó a reunir gente que como ella quisiera poder acompañar a estas otras personas. Y formó toda esta red de atención. Llegó la pandemia, hermanos. Llegó la pandemia. Y en la pandemia ella, junto con toda su red de ayudantes y colaboradores y voluntarios, se encargaron de capacitar a todas estas personas cómo usar el Zoom. Les enseñaron, ¿no? Cómo usar el Zoom, cómo usar la tecnología para que ninguna de ellas estuviera sola durante la pandemia. Y toda esta gente durante la pandemia estuvo acompañada gracias al ministerio que ella, junto con sus voluntarios, logró armar.
Esta foto, hermanos, esta foto es del 23 de junio del año 2025. Esta foto es de este año. En esta foto, ella está recibiendo la medalla del Imperio Británico. La medalla del Imperio Británico, entregada por el rey Carlos, en reconocimiento a la labor solidaria y comunitaria y al impacto que esta mujer está teniendo en la vida de estas personas. Sí, hermanos, una mujer inmigrante que llegó a un país, pero que decidió colocarse en las manos de Dios para poder, en las manos de Dios, ser un instrumento que Dios use para cumplir su voluntad. Ella quiso cumplir los planes de Dios, hermanos, y Dios le está ayudando a cumplir sus planes. Oh, hermanos queridos, el Señor quiere que todos nosotros podamos colocar nuestras vidas en las manos de Dios para que Él pueda usarnos en el cumplimiento de sus planes. Cada uno con sus dones, con su experiencia. Pero amigos, Dios tiene un plan especial para ti. Y a través de la reflexión bíblica, Él quiere ayudarte a entender cuál es ese plan bueno, agradable y perfecto que tiene para ti. Que este año 2026, hermanos, Dios nos ayude. Vayamos pensando en eso. Comencemos a orar. Señor, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena oración? Sí, es una buena oración. ¿No es cierto? Comencemos a orar juntos como iglesia. Señor, muéstranos cuál es el plan que tienes para mi vida. Y después juntos Dios nos va a mostrar cuál es el plan que tiene para su iglesia, lógicamente. Por supuesto que va a pasar también eso. Pero el plan de la iglesia será la suma de los pequeños planes que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque tiene un plan especial para cada uno de ustedes. Y por eso, hermanos queridos, queremos también hacerles una invitación especial. Del 23 al 29 de noviembre. De 23 al 29 de noviembre. Marque esa fecha en su agenda. ¿Sí? Esa semana, 23 al 29. Vamos a tener una semana de oración un poco distinta. Vamos a recordar la pandemia. Va a ser una semana a través del Zoom. Se llama del Zoom. Para que todos puedan participar. Si pastor, ¿no puedo ir a la iglesia? Bueno, al Zoom. ¿Sí? Del Zoom. Vamos a tener un pastor invitado desde Sudamérica. Vamos a tener un pastor invitado que nos va a acompañar durante todas esas noches. Justamente con el propósito de ayudarnos, hermanos. De ayudarnos. Ese es el propósito. A practicar la reflexión bíblica que nos permita entender con más claridad cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Porque ese plan, hermanos, no podemos perderlo. Ese plan tenemos que vivirlo, tenemos que probarlo. Porque no nos puede pasar nada mejor en esta vida. Lo mejor que te puede pasar en esta vida es entender el plan específico que Dios tiene para ti y cumplirlo. Y una vez que tú lo estés cumpliendo, tú te vas a dar cuenta de eso. Pero la gente que se rodea se va a dar cuenta que tú lo estás cumpliendo. Porque la bendición de Dios no va a quedar contigo. La bendición se va a derramar con otros. Vamos a tocar la vida de otros. Y Dios nos va a usar para ser canales e instrumentos de bendición. Así que, hermanos, marquen esa fecha y de aquí a fin de año vamos a seguir reflexionando en este gran desafío de cultivar esta mente bíblica que nos permita entender cuáles son esos sueños, esos planes de bendición que Él tiene para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a avanzar juntos en esto? ¿Amén? ¿Cuánto vamos a empezar a orar? Comencemos así, hermanos. Vamos a empezar a orar pidiéndole a Dios que nos muestre. Señor, muéstrame el plan que tienes para mi vida en este 2026. ¿Podemos orar así? ¿Cuántos nos podemos unir en esa oración? ¿Puedo ver las manos? ¿Amén? Amén. Es un buen grupo. Amén, hermanos. Miren ustedes. Yo me pongo a pensar, ¿no? Si una mujer fue usada por Dios para tocar todas esas vidas, mire usted lo que pasaría aquí si Dios comienza a usarnos a cada uno de nosotros para transformar nuestra vida
y tocar la vida de otros. Oh, esto va a ser tremendo, hermanos, cosa tremenda. Dios nos ayude para que podamos ver todas esas cosas maravillosas que Dios quiere hacer con su iglesia. Que el Señor nos acompañe, que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Vamos ahí donde estamos entonces a agachar nuestras cabezas para hacer una oración especial y pedir que Dios pueda guiarnos en este santo proceso. Les voy a dar los primeros 30 segundos para que usted le diga a Dios: Señor, muéstrame tus planes. Y luego yo voy a terminar con una oración en conjunto.